Ella le cerró la puerta de golpe al millonario que la había traicionado. 3 años después, él conoció a los hijos que nunca supo que existían. Olivia Bennet no recordaba cómo había llegado del restaurante al apartamento de Lucas. Su corazón latía tan violentamente que sentía que podría colapsar sus costillas desde adentro. Sus manos temblaban, todavía apretadas por lo que acababa de ver. Lucas, sentado en una mesa a la luz de las velas, frente a una impresionante morena, riendo de la misma manera fácil en que solía reír con Olivia. Él no la había notado de pie al otro lado de la calle, o tal vez sí, y decidió no reaccionar. Eso dolió más que la imagen en sí. No fue la mujer lo que la destrozó. Fue la familiaridad, la comodidad, el momento. Olivia acababa de encontrar el coraje para contarle sobre el bebé, su bebé. Había ensayado el momento en su cabeza todo el día, imaginado cada versión de cómo podría ir. Nunca imaginó que lo vería con otra persona primero. Para cuando llegó al apartamento que una vez habían compartido, todo lo que quedaba de su calma era rabia sostenida por la angustia. Lucas abrió la puerta con una sonrisa relajada, todavía con su camisa y blazer impecables, sin esperar nada inusual. Su expresión cambió en el momento en que vio su rostro. «Te vi con ella», dijo Olivia, su voz fría, tranquila, definitiva. Lucas parpadeó, aturdido. «Espera, Olivia, no es lo que crees». Pero ella ya estaba retrocediendo, una mano protectora sobre su estómago, la otra agarrando la puerta. Él extendió la mano, pero ella la cerró de golpe antes de que pudiera decir otra palabra. El eco del portazo entre ellos fue más fuerte que cualquier cosa que hubieran dicho. En ese momento, algo dentro de ella se rompió, pero otra cosa se endureció. Olivia siempre había sido perdonadora, siempre suave, siempre comprensiva. Pero esto era una línea que no podía ignorar. Había confiado en Lucas Rivers, el chico de oro del mundo de la tecnología, el encantador CEO con ojos azul hielo y una ambición más grande que cualquier rascacielos. Había creído que él la veía no solo como algo temporal, sino como algo real. Se había equivocado. Esa noche, Olivia no lloró. Al principio, empacó una maleta con manos temblorosas, dejó sus llaves en el mostrador y salió a la ciudad, solo con un niño creciendo dentro de ella y un futuro que tendría que construir sola. Estaba lloviendo. Ella no huyó de la lluvia, dejó que la empapara por completo. Por la mañana, estaba en un tren hacia el norte, lejos de Nueva York, de las cámaras, del imperio multimillonario de Lucas. Encontró un pequeño pueblo a 2 estados de distancia, tranquilo, lento, seguro. Alquiló una casa modesta con la pintura pelándose y el césped crecido. El casero no hizo demasiadas preguntas. Eso fue bueno, porque ella no tenía muchas respuestas. Su embarazo transcurrió con la soledad como su compañera más cercana. Hubo visitas al médico a las que asistió sola, ecografías que observó con agridulce asombro y libros para bebés que leyó en medio de la noche, porque el sueño no llegaba fácilmente. La imagen de Lucas con otra mujer nunca la dejó. Cada vez que intentaba racionalizarlo, decirse a sí misma que tal vez realmente era inocente, el dolor se hacía más fuerte. Ya no quería explicaciones. Quería paz. Cuando nacieron los gemelos, 2 niños perfectos con cabello castaño y ojos azules cristalinos, los llamó Jake y Noah. Les dio a ambos su apellido, sin segundos nombres, sin rastros del hombre
que había desaparecido de sus vidas antes de que ellos siquiera dieran un respiro, eran suyos, enteramente. Y sin embargo, no importa cuán lejos huyera, Lucas Rivers seguía siendo un nombre susurrado por el mundo. Estaba en todas partes, en titulares, en comerciales, en entrevistas hablando de innovación y visión, sin mencionar ni una sola vez a la mujer que había dejado atrás o a los hijos que no sabía que tenía. Olivia silenció cada mención de él. Dejó de mirar revistas, dejó de ver noticias de tecnología. Pero a veces, tarde en la noche, se preguntaba si alguna vez él sentía que algo faltaba, que en algún lugar, dos niños que se parecían a él estaban aprendiendo a reír, a caminar, a vivir, sin él. Se dijo a sí misma que no lo necesitaba, y la mayoría de los días se lo creía, pero la verdad, enterrada bajo todas las capas de fuerza y silencio, era que una parte de ella todavía recordaba quién había sido él antes de la mentira, antes de la traición, el hombre al que había amado, el hombre en el que había confiado lo suficiente como para llevar un futuro dentro de ella. Pero ese hombre se había ido, y ella tuvo que volverse lo suficientemente fuerte como para no volver a mirar atrás. La vida en el tranquilo pueblo costero de Morro Bay se movía a la mitad del ritmo de Nueva York, pero para Olivia era exactamente lo que necesitaba. El aire salado, el ritmo de las mareas y la falta de preguntas le daban algo que no había sentido en meses. Control. No conocía a nadie cuando llegó, y ese anonimato se convirtió en su escudo. Alquiló una pequeña cabaña desgastada por el clima a las afueras del pueblo, lo suficientemente cerca del mercado, pero lo suficientemente lejos de los vecinos. Las paredes eran delgadas, el calentador poco confiable, y el techo crujía con cada tormenta, pero era suya. Un lugar para desaparecer, para sanar y para prepararse para lo que venía. Su embarazo avanzó en una neblina de tranquila resiliencia. Olivia nunca había imaginado que lo enfrentaría sola, pero a medida que los días se convertían en semanas, se adaptó. Aprendió a manejar la fatiga mientras trabajaba desde casa, equilibrando proyectos de diseño freelance con vitaminas prenatales y lecturas interminables. Investigó todo obsesivamente: partos naturales, patrones de sueño de bebés, horarios de lactancia, porque planificar le daba algo a lo que aferrarse. No tenía a Lucas, pero tenía conocimiento, y eso la hacía sentir menos asustada. La primera vez que escuchó ambos latidos durante una ecografía, lloró, no porque tuviera miedo, sino porque en ese momento la soledad dio paso a algo completamente diferente. Asombro. Eran dos pequeñas vidas. No había esperado gemelos, y la idea de criar a dos niños sin apoyo era abrumadora. Pero también sintió una especie de alegría eléctrica. Significaba que no estaría sola. No realmente. A medida que su vientre crecía, comenzó a hablarles. Por la noche, se acostaba en su viejo sofá y les hablaba en voz baja a los pequeños que aún no había conocido. Les contaba historias de su infancia, sobre su amor por el arte, la música y las estrellas. Nunca mencionó a su padre, ni una sola vez. Se convenció de que no necesitaban saber, de que su mundo estaría completo, incluso sin una pieza faltante. Cuando llegó el parto, fue largo y brutal. Olivia no tenía a nadie en la sala de espera, nadie que caminara por los pasillos con preocupación, nadie que le sostuviera la mano cuando el dolor se retorcía por su cuerpo como un rayo. Pero lo superó con cada onza de fuerza que había guardado en su alma. Cuando llegó Jake,
soltó un grito agudo y desafiante que resonó por la habitación. Momentos después, Noah llegó en silencio, su pequeño pecho subiendo y bajando con la calma de alguien mayor que sus minutos. Las enfermeras sonrieron y los llamaron niños milagro. Olivia sostuvo a ambos en sus brazos, piel con piel, y en ese momento supo que su vida nunca más le pertenecería solo a ella. Los primeros meses se desdibujaron entre sí. Noches sin dormir, biberones a las 3 de la mañana, canciones de cuna cantadas entre bostezos y lágrimas. Jake era inquieto, siempre pateando, curioso, imposible de mantener quieto. Noah era amable y tardaba en llorar, siempre observando a su hermano con ojos grandes y pensativos. Olivia llevaba un diario donde escribía todo: los hitos, los miedos, las cosas graciosas que hacían. Se convirtió en su manera de registrar una historia que solo ella presenciaba. Pero también hubo días difíciles, días en que el aislamiento se sentía aplastante, días en que ambos niños estaban enfermos y ella tenía que correr entre sus cunas con un termómetro en una mano y compresas frías en la otra. Hubo momentos en que se quedó mirando su teléfono, tentada a buscarlo, a ver su rostro, aunque solo fuera por un segundo, pero nunca se permitió escribir su nombre. La tentación de contactarlo siempre era aplastada por el recuerdo de esa noche, de cuán rápido le había sonreído a otra persona, de cuán rápido se había convertido en un extraño. Y sin embargo, la ausencia de Lucas estaba en todas partes, en las preguntas que el pediatra hacía sobre el historial familiar, en el espacio en blanco en el certificado de nacimiento, en el hecho de que solo ella tenía que decidir todo sobre su futuro. Aún así, lo llevó. Por ellos. Con el tiempo, el pueblo se fue haciendo familiar. La mujer de la panadería siempre le guardaba un rollo de canela extra los viernes a Olivia. El anciano que dirigía la ferretería le regaló un calentador de espacio usado cuando supo que tenía gemelos. No era cercana a nadie, pero ya no era invisible. Se convirtió en la valiente madre joven con los niños hermosos. Nadie preguntó por su padre. Nadie necesitaba hacerlo. Todos asumieron lo que ella les permitió asumir. Cuando los niños cumplieron 2 años, ella organizó una pequeña fiesta en el patio trasero. Solo globos, pastelitos que horneó ella misma y una lista de reproducción de suaves canciones acústicas con las que les gustaba bailar. Jake corría en círculos persiguiendo burbujas. Noah intentaba apilar bloques de plástico en una silla plegable. Olivia los observaba, de rodillas en el césped, y se dio cuenta de algo simple y devastador. Ellos eran suficientes, y sin embargo, una parte de ella todavía llevaba la historia que había enterrado, el amor que una vez tuvo, la traición que nunca llegó a resolver, y la verdad que nunca se había atrevido a contar. Porque no importa cuánto intentara borrar a Lucas de su vida, no podía borrarlo de sus rostros. Cada vez que Jake levantaba una ceja como él, o Noah entrecerraba los ojos cuando estaba concentrado, sentía el eco de un hombre que no tenía idea de lo que había dejado atrás. Pero ella nunca dijo una palabra. Todavía no. Nunca, si podía evitarlo. Porque sus hijos merecían una vida sin fantasmas. Y ella finalmente había construido una. Para cuando Jake y Noah cumplieron 3 años, Olivia había desarrollado un ritmo que, aunque agotador, la hacía sentir poderosa de una manera que nunca antes había conocido. Sus días comenzaban antes del sol y terminaban mucho después de que los niños se hubieran quedado dormidos. Cada mañana les preparaba avena con rodajas de plátano,
Les peinaba su suave cabello castaño y escuchaba sus pequeñas voces discutir sobre qué color de calcetines usar. Era caótico y tierno, y cada detalle importaba. Se había convertido en el tipo de madre que nunca pensó que tendría que ser, presente en cada segundo, incluso cuando su cuerpo anhelaba descanso y su mente giraba con preocupaciones que no podía decir en voz alta. Jake se había convertido en un torbellino de energía, siempre saltando de una actividad a otra, gritando preguntas, señalando lo obvio como si lo descubriera por primera vez. Le encantaban los camiones, los perros y la música, y cantaba a todo pulmón incluso si no se sabía las palabras. Noah, en contraste, era tranquilo y observador, a menudo optando por mirar a su hermano desde la distancia antes de unirse. Era amable con los animales y las personas por igual, con una mirada pensativa que hacía que Olivia se preguntara qué estaría pensando. A menudo decía que eran la noche y el día, pero ambos nacieron bajo la misma tormenta de amor y dolor. No podía imaginar el uno sin el otro. Su vínculo era inquebrantable. Incluso cuando peleaban, se reconciliaban en minutos. Si Jake se raspaba la rodilla, Noah corría a buscar una curita. Si Noah no podía alcanzar un juguete, Jake arrastraba una silla por la habitación sin que se lo pidieran. A veces hablaban su propio idioma, mitad palabras, mitad miradas, y Olivia a menudo sentía que estaba observando un pequeño universo que se había formado entre ellos una vez que ella tuvo el honor de orbitar. El trabajo era constante, pero nunca fácil. Olivia aceptaba proyectos freelance por la noche mientras los niños dormían, diseñando logotipos y sitios web para pequeñas empresas y artistas locales. No era glamoroso, pero pagaba las facturas, ponía comida en la mesa y le permitía quedarse en casa con los gemelos durante el día. Lo sacrificó todo por esa libertad. Sueño, comodidad, vida social, pero valía la pena. Ellos lo valían. Aún así, incluso en la tranquila seguridad de la vida que había construido, había momentos de punzante incertidumbre. A veces, cuando los niños jugaban afuera, Olivia se sentaba en el porche y miraba la calle, medio esperando que apareciera una camioneta negra o una figura familiar. Se sacudía el pensamiento. Lucas no sabía dónde estaba, y aunque lo supiera, no había venido a buscarla. Esa era la verdad a la que se aferraba. Él había tomado su decisión. Ella había tomado la suya. Entonces llegó la foto. Ocurrió una cálida mañana de primavera en el mercado. Olivia había llevado a los niños a elegir fresas y girasoles, algo que hacían todos los sábados. Un fotógrafo local estaba documentando madres en su hábitat natural, tomando fotos espontáneas de familias como parte de un proyecto de blog para sentirse bien. Olivia no le dio mucha importancia cuando le pidió tomar algunas fotos. Ella accedió educadamente, tomó la mano de Jake en una y la de Noah en la otra, y se rió mientras ellos la jalaban hacia una pila gigante de pan fresco. El fotógrafo le dio las gracias y le entregó una tarjeta de presentación, prometiendo etiquetarla si se usaban las fotos. Ella lo olvidó casi de inmediato, pero una semana después, su rostro estaba en todas partes. La publicación del blog se había vuelto viral. Madre soltera de gemelos roba corazones en el mercado de Morro Bay. Los comentarios se inundaron de elogios, preguntas, especulaciones. La gente quería saber quién era, de dónde venía, cómo lo manejaba todo sola. Alguien lo volvió a publicar en Twitter.
luego en Instagram, luego en los foros nacionales de paternidad. Olivia intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que se calmaría. Pero la foto, ella riendo bajo el sol con 2 niños que reflejaban los ojos de Lucas, ahora flotaba por internet como una bengala. No durmió durante 3 noches después de que sucedió. La posibilidad de ser encontrada, de que su pasado la alcanzara, carcomía cada rincón de su mente. Revisó su correo electrónico compulsivamente. Luego se odió a sí misma por hacerlo. Al 4.º día sucedió. Abrió su bandeja de entrada y se congeló. Un nuevo mensaje. Sin asunto. Remitente. Lucas Rivers. Lo miró fijamente durante casi 10 minutos antes de hacer clic. Solo había 3 palabras dentro. Olivia. Soy yo. Sin explicación. Sin acusaciones. Sin enojo. Solo una presencia, reapareciendo en su mundo como un fantasma que de repente recordaba que una vez había sido real. Ella no respondió. No podía. Sus manos temblaban. Su aliento se le atascó en la garganta. Los niños estaban durmiendo la siesta. La casa estaba en silencio. Pero dentro de su pecho, todo gritaba. Lucas la había encontrado. Y nada volvería a ser lo mismo. Olivia no volvió a abrir el correo electrónico durante 3 días. Lo leyó una vez, esas 3 sencillas palabras, y luego lo dejó reposar en su bandeja de entrada como un reloj que marcaba el tiempo. Siguió con su rutina, vistiendo a los niños, alimentándolos, saliendo a caminar. Pero algo se había roto en la calma que había construido con tanto cuidado. No podía dejar de preguntarse cómo la había encontrado, si él mismo había visto la foto o si alguien más se la había enviado. Y sobre todo, se preguntaba por qué, después de todo este tiempo, se estaba comunicando ahora. La tercera noche, después de que los niños se quedaron dormidos enredados en su pequeña cama compartida, Olivia se sentó en la oscuridad en la mesa de su cocina. La lámpara de arriba parpadeó suavemente mientras el cursor parpadeaba en una pantalla de respuesta en blanco. Ella no sabía qué quería decir. Una parte de ella quería gritar, exigir respuestas, lanzarle cada recuerdo doloroso en fragmentos irregulares. Otra parte de ella quería borrar el correo electrónico y fingir que nunca había llegado. Pero la parte que no podía ignorar era la que susurraba la verdad. Él tenía derecho a saber, no a reclamar, no a borrar el pasado, pero a saber. Su respuesta fue breve. No sé por qué escribes, pero existen. Son hermosos y son míos. No necesito nada de ti. Solo necesito que entiendas que no les diste nada, hasta ahora. No esperaba una respuesta. Lo envió y cerró la computadora portátil, como si cerrarla pudiera sellar la parte de su corazón que acababa de abrirse de nuevo. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier palabra. Pero Lucas sí respondió. Al día siguiente. No quiero quitarte nada. Solo quiero verlos. O a ti. He cometido errores. Pero por favor, déjame al menos explicar lo que pasó. Olivia miró la pantalla durante mucho tiempo. Recordó su voz, su risa, la forma en que solía meter un mechón de pelo detrás de su oreja cuando era demasiado terca para llorar. También recordó la traición, la otra mujer, las llamadas sin respuesta, el silencio que siguió. Y ahora aquí estaba, pidiendo una conversación por la que debió haber luchado hace años. Ella no respondió ese día, pero la semana siguiente le dijo que viniera a Morro Bay si hablaba en serio. No dio una dirección, ni promesas,
Solo un lugar y una hora. El parque cerca del agua. El viernes al mediodía. No sabía si él vendría. No sabía si realmente quería que lo hiciera. El viernes llegó con un cielo medio lleno de nubes y viento del océano, que traía el olor a sal y algas. Olivia vestía un suéter y jeans, con el pelo recogido en una trenza baja. Dejó a los niños en casa con una niñera. Este momento, esta confrontación, no era para ellos. Todavía no. Cuando lo vio caminando por el sendero, algo en su pecho se retorció. Lucas se veía mayor, no envejecido de mala manera, sino cambiado. Su rostro era más afilado, sus ojos más hundidos, como si el tiempo hubiera desgastado el exterior perfecto que siempre había mantenido. No vestía un traje, solo jeans oscuros y una chaqueta, las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados. Parecía un hombre que había estado esperando este momento mucho más tiempo que ella. «Hola», dijo cuando la alcanzó, con la voz baja, como si tratara de no romper el frágil aire entre ellos. Olivia no habló al principio. Lo estudió, insegura de si estaba mirando al hombre que una vez la había hecho sentir invencible, o al hombre que la había dejado desaparecer sin luchar. «Vi la foto», dijo él. «Al principio pensé que no podía ser tú, pero luego vi a los niños». «No son solo niños», respondió ella. «Son tus hijos». Él cerró los ojos por un momento, como si el peso de esas palabras lo oprimiera como la gravedad. No lo sabía. Olivia, lo juro, si lo hubiera sabido. «Si lo hubieras sabido», lo interrumpió. Su voz se elevaba. «¿Qué? Te habrías quedado, habrías luchado, porque el hombre que vi con otra mujer esa noche no parecía confundido, Lucas. Parecía feliz». Él pareció aturdido. «Esa mujer era mi hermana. No tuve la oportunidad de decírtelo. No quería que su adicción estuviera en todos los medios, así que lo mantuve en privado. Iba a proponerte matrimonio esa semana. El anillo ya estaba en mi bolsillo cuando te fuiste». Olivia sintió que se le caía el estómago. Las palabras la golpearon como agua fría y por un segundo se olvidó de cómo respirar. «No, no digas eso». «Es la verdad», dijo él. «Pero no te perseguí. Eso es culpa mía. Pensé que te fuiste porque no querías la vida que estaba construyendo. Pensé, tal vez nunca quisiste quedarte de verdad». Ella se dio la vuelta, las lágrimas picándole en los ojos, no porque le creyera de inmediato, sino porque una parte de ella siempre había temido que hubiera algo más en la historia. Y ahora aquí estaba, derramándose en el viento frío de un lugar que una vez había considerado seguro. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué volver?». Lucas dio un paso más cerca, pero no demasiado. «Porque los vi, porque me di cuenta de que perdí lo más importante que tuve, y ni siquiera lo sabía, y porque no quiero que crezcan pensando que a su padre nunca le importó. No puedo borrar lo que hice, pero puedo aparecer ahora, si me dejas». El viento susurró entre los árboles, y Olivia se quedó quieta, el corazón dividido entre el pasado y el presente. No sabía qué decir, no sabía qué creer, pero sabía que los niños algún día preguntarían quién era su padre. Y cuando llegara ese día, ella quería poder decirles que al menos lo intentó. «No prometo nada», dijo ella, «pero tal vez puedas conocerlos. Un paso a la vez». Lucas asintió, los ojos húmedos pero firmes. Un paso a la vez. Y por primera vez en años, algo que se había roto comenzó, lentamente, a repararse. No con perdón. Todavía no. Sino con la verdad.
y eso fue un comienzo. Lucas esperó 3 días antes de que Olivia aceptara dejarlo conocer a los niños. No les contó mucho a Jake y Noah. No sabía cómo. ¿Cómo le explicas a niños de 3 años que un hombre que nunca han conocido se suponía que debía quedarse, pero no lo hizo? Les dijo que un amigo vendría de visita. Ensayó respuestas en su cabeza a las preguntas que pudieran hacer, pero esperaba que no lo hicieran. Su estómago se mantuvo en un nudo todo el día. Organizó la reunión en el jardín botánico local, un espacio amplio y abierto donde los niños podían correr libremente y ella no se sentiría atrapada. No quería que se sintieran como si estuvieran siendo examinados, y no quería que Lucas pensara por un momento que esto sería fácil o casual. Este era el momento más importante de sus vidas hasta ahora, incluso si los niños aún no lo entendían. Lucas llegó temprano, vestía de manera sencilla, con un suéter gris suave y jeans oscuros, y sostenía un pequeño camión de juguete en una mano y un libro de cuentos en la otra. Olivia no estaba segura de si los regalos eran una buena idea o no, pero agradeció que no viniera con las manos vacías. Se hizo a un lado mientras él esperaba nerviosamente cerca de la entrada, revisando su reloj, mirando a su alrededor como un hombre que intentaba no entrar en pánico. Cuando los niños llegaron con ella, Jake inmediatamente corrió hacia las flores, gritando algo sobre encontrar una mariposa. Noah, más cauteloso, se aferró a la pierna de Olivia, mirando a Lucas con una curiosidad tranquila. Lucas no los apresuró. Se agachó y esperó hasta que se acercaron. No habló de inmediato. Solo le ofreció el camión a Jake y le tendió el libro a Noah. Jake, fiel a su estilo, tomó el camión sin dudar y comenzó a hacerlo correr por la grava. Noah miró fijamente el libro. Luego caminó lentamente hacia adelante y lo tomó con sus pequeñas manos. Lucas miró a Olivia en busca de permiso. Ella le dio un pequeño asentimiento, y luego él habló. «Hola», dijo suavemente. «Soy Lucas. Estoy muy feliz de conocerlos». Jake no respondió, demasiado concentrado en hacer ruidos de motor, pero Noah asintió una vez, serio y tranquilo, y dijo, «Hola». Ese fue el comienzo. Caminaron juntos por los jardines durante más de 1 hora. Lucas mantuvo el ritmo de los niños, sin tomar el control, sin presionar la conversación. Preguntó cuáles eran sus colores favoritos, si les gustaban más los dinosaurios o el espacio, qué canciones les gustaba cantar. Jake respondió a cada pregunta con deleite, mientras que Noah a menudo esperaba. Luego agregaba sus propios pensamientos con una sabiduría tranquila. Olivia lo vio desarrollarse con una mezcla de incredulidad y cautelosa esperanza. Este era el hombre que se había perdido cada cumpleaños, cada fiebre, cada primera palabra. Y sin embargo, estaba aquí, presente, escuchando. Mientras se sentaban en un banco debajo de una enredadera de glicina, Jake se subió al respaldo y fingió ser un pirata. Lucas se ofreció a leerle a Noah, quien ya estaba hojeando las páginas del libro que había traído. Olivia se sentó a su lado, pero no habló mucho. No era necesario. Sus ojos nunca se apartaron de la escena. Un hombre que una vez había desaparecido leyéndole suavemente a un niño que ni siquiera sabía lo que se suponía que era un padre. Cuando llegó el momento de irse, Jake dijo, «¿Vienes a nuestra casa la próxima vez?» El corazón de Olivia se detuvo por un momento, pero Lucas la miró antes de responder. «Eso depende de tu mamá», dijo, «pero me gustaría». Noah lo miró. «¿Sabes hacer panqueques?» Lucas se rió suavemente. «No muy bien,
pero puedo aprender. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Olivia se sentó en su porche, con una manta alrededor de sus piernas, y miró hacia la oscuridad. Lucas los había acompañado a casa, pero no se quedó. Le dio las gracias. Dijo que no la llamaría a menos que ella dijera que estaba bien. La dejó sin presión, sin promesas, solo con la sensación de que algo finalmente podría estar cambiando. Pensó en lo fácil que sería volver a caer en el pasado, imaginarlo abrazándola como solía hacerlo, susurrando disculpas y sueños que una vez compartieron. Pero ella no era la mujer que él había dejado atrás. Ahora era más fuerte. Y no estaba haciendo esto por nostalgia. Lo estaba haciendo por Jake y Noah, por la oportunidad de que pudieran conocer una versión de su padre que no era perfecta, pero sí presente. Eso, más que nada, era lo que se merecían. Y si Lucas seguía apareciendo, no con grandes gestos, sino con una consistencia tranquila, tal vez, solo tal vez, podría convertirse en alguien a quien valía la pena perdonar. No por el pasado, sino por el futuro que aún podrían construir. En las siguientes semanas, Lucas comenzó a aparecer todos los sábados por la mañana como un reloj. Al principio, Olivia mantuvo las cosas con cautela. Nunca lo dejó solo con los niños. Siempre se quedó cerca, observando con una intensidad tranquila. Pero poco a poco, a medida que observaba su paciencia constante, su suave atención y el esfuerzo sincero en sus ojos, comenzó a bajar la guardia, pieza por pieza. Sin embargo, los niños no necesitaron ser convencidos. Jake rápidamente se unió a Lucas, como si siempre hubiera estado allí, arrastrándolo a juegos imaginarios, insistiendo en que construyera torres de Lego y los persiguiera por el patio trasero como un dinosaurio. Noah tardó más. Se sentaba cerca, pero rara vez lo tocaba, observando a Lucas con ojos silenciosos, como si esperara ver si esta nueva persona también desaparecería. Pero incluso él comenzó a acercarse, especialmente cuando Lucas les leía o se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo dibujando ridículas figuras de palo a sus órdenes. Olivia comenzó a ver un lado de Lucas que nunca había conocido. Ahora era más suave, despojado de la arrogancia y la imagen que solía llevar como una armadura. No hablaba de su compañía a menos que se le preguntara. Nunca sacaba su teléfono cuando estaba con los niños. No pedía perdón, ni intentaba hacer grandes declaraciones. Simplemente aparecía, semana tras semana, a tiempo, con las mangas enrolladas y una expresión que decía que sabía cuánto tenía que demostrar. Una tarde de sábado, mientras Lucas ayudaba a Olivia a lavar las manos de los niños cubiertas de pintura en el fregadero de la cocina, Jake de repente se volvió hacia él y dijo: «Puedes venir también los miércoles, no solo los sábados». Olivia se congeló, insegura de cómo responder, pero Lucas solo sonrió y la miró en busca de permiso. Ella le dio un pequeño asentimiento. A partir de esa semana, los miércoles se convirtieron en su segundo ritual. Él traía comida para llevar y jugaba con los niños hasta la hora de dormir, a menudo ayudando a Olivia a limpiar después. Nunca hablaban mucho del pasado. El acuerdo tácito entre ellos era claro. El pasado era pesado y áspero, pero el presente tenía que ser lo suficientemente suave como para construir confianza. Una noche, mientras doblaban la ropa juntos en la sala de estar, Olivia finalmente hizo la pregunta que había estado en el borde de su corazón durante semanas. ¿Qué te hizo dejar de buscar? Lucas hizo una pausa, con las manos enterradas en una pila de pequeños calcetines. No supe cómo, dijo en voz baja. Después de que te fuiste,
Pensé que no querías que te encontraran. Pensé que me odiabas tanto que desaparecer era tu forma de decirme que todo había terminado. Y honestamente, no sabía si merecía encontrarte. La miró entonces, los ojos llenos de algo que se sentía como arrepentimiento, empapado en verdad. Pero debería haberlo intentado más. Debería haber sabido que no te habrías ido sin una razón. Olivia no respondió de inmediato. La risa de los niños resonaba desde su habitación por el pasillo. Pensó en las noches que había pasado meciéndolos hasta que se dormían, en los cumpleaños que había planeado sola, en la soledad que había combatido como una enfermedad. Te perdiste tanto, susurró. Te perdiste todo. Lucas asintió lentamente. Lo sé, y nunca recuperaré ese tiempo. Pero si me dejas, quiero estar aquí para todo lo que venga. Su conexión no volvió a ser romántica. Todavía no. Pero algo más profundo se estaba formando entre ellos. Una asociación tranquila, enraizada en la crianza, en la redención, en la lenta reconstrucción de algo que una vez se hizo añicos. Olivia vio cómo los niños florecieron con él cerca. Jake se volvió más seguro. Noah comenzó a abrirse, a sonreír más. Preguntaban por él cuando no estaba. Dibujaban fotos de su familia que ahora incluían 4 figuras de palo en lugar de 3. Una noche, después de que los niños se quedaron dormidos, Olivia entró en la sala de estar y encontró a Lucas dormido en el sofá, con los brazos cruzados, la cabeza inclinada, un crayón todavía metido detrás de su oreja por la hora del cuento. Ella no lo despertó. Se sentó frente a él y simplemente lo miró por un rato, dándose cuenta de que, por primera vez en años, la casa se sentía llena. No ruidosa o caótica, solo llena, completa de una manera que no se había permitido creer que fuera posible. Ella no sabía cómo sería el futuro. No sabía si ella y Lucas volverían a ser lo que una vez fueron. Pero sabía que sus hijos eran más felices, que ya no llevaba el peso sola, y que Lucas, a pesar de todos sus fracasos, lo estaba intentando. Todos los días. A veces, la redención no llega con un gran gesto. A veces, entra de puntillas a través de la rutina, a través de disculpas tranquilas, hechas con acciones en lugar de palabras. Y Olivia estaba aprendiendo que tal vez, solo tal vez, las segundas oportunidades no tenían que ser ruidosas para ser reales. Para cuando el otoño llegó a Morro Bay, con aire fresco y hojas que se volvían doradas en las colinas, Lucas se había convertido en un pilar en sus vidas. No solo los fines de semana o las cenas a mitad de semana. Estaba allí para proyectos escolares, citas con el médico, cuentos para dormir y solicitudes de panqueques temprano en la mañana. Los niños ahora lo llamaban papá, sin dudarlo. Lo decían de forma natural, como respirar. Lucas nunca les pidió que lo hicieran, nunca los corrigió. Pero la primera vez que Noah susurró, «Papá, ven a ver». Mientras construía una torre de bloques, Olivia había visto a Lucas congelarse, solo por un momento, como si la palabra le hubiera quitado el aliento de la mejor manera posible. Olivia había visto todo desarrollarse lentamente, con cautela, pero de manera constante. No quería caer en viejos patrones o dejarse llevar por la comodidad de lo familiar. Habían sucedido demasiadas cosas para eso, pero con el tiempo, el peso de lo que había llevado sola durante tanto tiempo comenzó a aliviarse. Ya no sentía el constante dolor del resentimiento. En su lugar, creció algo más suave. Aceptación, comprensión, tal vez incluso las primeras etapas del perdón.
no porque Lucas lo hubiera pedido, sino porque se lo había ganado. Cada noche, cada mañana de llevarlos a la escuela, cada momento tranquilo en el que elegía la presencia en lugar del orgullo, cosía una nueva versión de él en la que ella podía comenzar a confiar. Entonces, una tarde nevada de diciembre, mientras la primera nevada real cubría el pueblo y los niños bailaban descalzos en la sala de estar con música navideña, Lucas le preguntó a Olivia si podían hablar a solas. Se pararon junto a la ventana mientras los gemelos giraban en círculos sobre la alfombra, ajenos a cualquier cosa fuera de su alegría. Lucas sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. A ella se le cortó el aliento, pero cuando la abrió, no era un anillo. Dentro había una simple cadena de plata con 2 pequeños colgantes grabados: Jake y Noah. Se la tendió. «No te estoy pidiendo nada», dijo, con la voz firme pero suave. «Todavía no. Solo quería darte algo para decir gracias. Por ellos, por la oportunidad de ser su padre, y por no cerrar la puerta por completo, incluso cuando tenías todo el derecho de hacerlo». Olivia miró el collar. Sus dedos temblaban ligeramente. No dijo nada al principio. Solo lo tomó, suavemente. Ese momento no necesitaba romance ni declaraciones. Necesitaba la verdad. Y ya la tenía. Para la primavera, la pequeña casa comenzó a sentirse más pequeña. Los niños crecían rápidamente. Olivia y Lucas comenzaron a buscar, en silencio, juntos, algo más permanente. Una casa con un patio trasero y más luz. No una mansión, no una declaración, solo un hogar. Encontraron una a las afueras del pueblo. Necesitaba trabajo. Los pisos crujían y los azulejos de la cocina estaban agrietados, pero el patio florecía con flores silvestres y la vista daba a una suave colina. Se sintió bien, como un lugar donde se podían escribir nuevas historias. El día de la mudanza fue caótico, con los niños corriendo entre cajas, discutiendo sobre qué habitación tendría el papel tapiz con temática espacial. Lucas pasó el día levantando muebles y dejando que Jake dirigiera dónde debía ir todo, mientras Olivia desempacaba la cocina y trataba de no llorar cada vez que abría un cajón y veía lo lejos que habían llegado. Esa noche, después de que los niños se durmieron acurrucados en sus nuevas camas, Olivia y Lucas se sentaron en el patio trasero bajo una cadena de luces temporales. Todavía había cajas por todas partes, herramientas esparcidas por la terraza. Pero no importaba. El aire era cálido. El silencio era pacífico. Olivia se volvió hacia él y dijo, sin necesidad de planearlo, «Creo que estoy lista». Lucas la miró, inseguro de si se refería a la casa, a la vida o a algo más. «¿Lista para qué?», preguntó en voz baja. Ella sonrió, no de la manera cautelosa, sino algo real, lleno de luz. «Para dejar de fingir que no sigo enamorada de ti». Él no dijo nada al principio. Simplemente tomó su mano y le besó los dedos. Luego dijo, «Nunca dejé de estarlo». No se apresuraron, no anunciaron nada, pero a partir de esa noche, vivieron no solo como copadres, no solo como 2 personas sanando por separado, sino como una familia. Una de verdad, desordenada y humana y completa. Y años después, cuando Jake y Noah se pararon en el escenario de su graduación de la escuela secundaria y les agradecieron a su mamá y papá por ser su mejor equipo, Olivia y Lucas se sentaron en la primera fila, uno al lado del otro, con las manos entrelazadas. No porque todo hubiera sido perfecto, sino porque habían elegido
una y otra vez, no rendirse, ni el uno con el otro, ni con los niños, ni con el amor. Y esa elección marcó toda la diferencia.